Viernes por la noche. Las luces de Nueva York brillan como fuego sobre el asfalto. En los clubes, la gente se mueve al mismo pulso. La ciudad respira ritmo, dinero y deseo. En 1988, una voz dominaba cada altavoz, cada radio, cada fiesta. Johnny Kemp. El joven de las Bahamas que convirtió una canción en una celebración universal. Just Got Paid. No era solo un éxito. Era un ritual. El sonido de la libertad después del trabajo. La victoria de la gente común que sobrevivía a la semana. Cada viernes millones de personas bailaban con su voz. Era alegría pura, sin culpa, sin miedo. Pero la gloria tiene su sombra. Décadas más tarde, ese mismo hombre sería hallado muerto, flotando en las aguas de Montego Bay, Jamaica, la víspera de un concierto que debía marcar su regreso. Dijeron que fue un accidente, que era Eshbolu, que cayó, pero quienes lo conocían sabían que algo no encajaba. ¿Cómo muere solo el hombre que enseñó al mundo a celebrar la vida? ¿Cómo se apaga una voz que hizo brillar los viernes para siempre? Esta es la historia del ritmo, la fama y el misterio. La historia de Johnny Kemp, el hombre que hizo bailar al mundo y pagó el precio final por su música. Antes de las luces, antes de los escenarios y los aplausos, hubo un niño en una isla. Johnny Kemp nació en Nassau, Bahamas, en una casa pequeña de paredes agrietadas y techos bajos, donde la música era el único lujo que no costaba nada. Era uno de 10 hermanos. Su madre cantaba himnos mientras cocinaba, su padre ponía discos de Sam Cooke, Otis Redding y Marvin Gaye en una vieja radio que sonaba como si respirara. Johnny escuchaba, observaba y soñaba. A los 11 años ya no solo cantaba, sino que dominaba la voz como si hubiera nacido con ella. Los vecinos lo llamaban el niño que canta como un hombre. Cada domingo llenaba la iglesia con su voz, y cada semana, cuando el servicio terminaba, salía corriendo a los bares del puerto con un grupo de amigos. Formaron una banda, Kinky Fox. Tocaban descalzos, entre humo y risas, para turistas que dejaban unas monedas y miradas asombradas. Johnny era el alma, el fuego, la sonrisa. Su talento era demasiado grande para quedarse en la isla. En los primeros años de los 80, el Caribe no le bastaba. Él quería el mundo. Veía los barcos que salían del puerto y pensaba, algún día me iré con ellos. Y lo hizo. En 1983, tomó un vuelo a Nueva York. Llevaba una maleta gastada, 2 camisas limpias y un cuaderno lleno de canciones. Dejó atrás el azul del mar y aterrizó en el gris del concreto. Nueva York lo recibió con frío, ruido y prisa, pero él solo veía oportunidades. Se instaló en Harlem, compartiendo un apartamento con 3 músicos que apenas tenían para comer. De día hacía trabajos ocasionales. De noche recorría clubes buscando un micrófono libre. Cantaba en jam sessions, grababa coros, dormía en sofás y cuando no había sofá, en el metro. En cada esquina aprendía algo. De los raperos tomó la energía, de los jazzistas, la disciplina, de los predicadores, la pasión. Era como una esponja, absorbiendo todo lo que la ciudad ofrecía. Durante meses, caminó bajo la lluvia con cintas de demostración dentro de bolsas de plástico. Esperaba afuera de las oficinas de disqueras, entregaba sus demos y decía, escúchame una vez, solo una. La mayoría lo ignoraba. Pero en 1985, por fin, alguien lo escuchó. Columbia Records lo contrató para su nueva división de música urbana. Era su sueño hecho realidad. Su primer álbum, Johnny Kemp, fue producido por Kashif, el hombre detrás de los sonidos de Whitney Houston. El sencillo Just Another Lover entró a las listas de R&B y por primera vez Johnny escuchó su voz en la radio. Lloró en silencio, pero incluso entonces no se conformaba. Sabía que podía ser más que un cantante de R&B. Quería romper moldes,
Unir el funk de James Brown con la elegancia del pop, la cadencia del Caribe con el ritmo de Nueva York. Quería ser una voz global. Lo que aún no sabía era que esa ambición, esa hambre infinita de libertad artística lo llevaría a crear un himno eterno. Una canción que haría del viernes una religión. Era 1988. Estados Unidos vibraba con una nueva energía. Wall Street brillaba. Las calles estaban llenas de autos caros y zapatillas blancas. Las noches olían a perfume y gasolina. Había nacido un nuevo sonido, el New Jack Swing, una mezcla explosiva de funk, R&B y hip hop. Y en el corazón de ese sonido estaba Johnny Kemp. Su voz no necesitaba presentación. Cuando el ritmo empezaba y se oían las primeras palabras de Just Got Paid, It's Friday Night, todo cambiaba. Era como si el mundo respirara al mismo tiempo. La canción se convirtió en un fenómeno inmediato, una celebración para los trabajadores, para las madres agotadas, para los jóvenes que soñaban con libertad. Era más que música, era una declaración. Johnny había logrado capturar la esencia del viernes, la alegría después de la lucha. Lo curioso es que aquella canción no estaba escrita para él. El joven productor Teddy Riley, el genio que estaba redefiniendo el sonido urbano, la había compuesto originalmente para Keith Sweat. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. Cuando Keith no pudo grabarla, Teddy llamó a Johnny. «Ven al estudio. Tengo algo que solo tú puedes cantar». Johnny llegó con la humildad del que ha esperado demasiado. Llevaba años rozando el éxito sin atraparlo. Cuando el beat empezó a sonar, cerró los ojos y dejó que la música lo poseyera. Su voz salió limpia, viva, con una alegría casi espiritual. Teddy Riley dijo más tarde, era como ver a un predicador en una pista de baile. Cuando Just Got Paid salió al mercado, las radios no pararon de tocarla. En una semana estaba en el número 1 de las listas R&B y pronto entró en el top 10 del Billboard Hot 100. Los clubes ardían. Las calles se llenaban de gente bailando, de sonrisas, de esperanza. Era la banda sonora de una época donde el dinero y el sueño americano aún parecían posibles. MTV la transmitía cada hora. Soul Train la convirtió en un clásico. Y en las bodas, en los bares, en cada rincón del país, se escuchaba esa frase. Just got paid, it's Friday night. Oh, why? Johnny Kemp había hecho historia. Ganó fama, dinero y una nominación al Grammy junto a nombres como Anita Baker y Luther Vandross. No ganó el premio, pero no importaba. Por un instante, su voz era la del pueblo. Cada viernes, millones de personas cantaban con él. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, Johnny seguía siendo el mismo chico de Nassau. No buscaba lujo, buscaba respeto. Quería demostrar que un artista negro podía cruzar fronteras sin perder su esencia. Mientras las disqueras intentaban encerrarlo en una categoría, él respondía, «No soy un género, soy una voz». Pero el éxito también trae su precio. La industria lo aplaudía, pero no lo entendía. Columbia Records quería repetir la fórmula, fabricar otro hit igual. Johnny quería evolucionar. Esta tensión sería el comienzo de su caída. Aún así, en ese año dorado, nada podía detenerlo. Cada escenario que pisaba lo llenaba de vida. Cantaba como si cada noche fuera la última. Para los demás, era el sonido de la fiesta. Para él, era el sonido de la libertad. Esa libertad lo había llevado desde las playas del Caribe hasta la cima de las listas mundiales. Pero pronto, el mismo sistema que lo había coronado empezaría a cerrarle las puertas. El éxito puede ser una bendición o una maldición. Para Johnny Kemp fue ambas cosas. Después del triunfo de Just Got Paid, el mundo esperaba más. Pero el mundo también olvida rápido. Columbia Records, el sello que lo había celebrado como su nueva estrella, comenzó a verlo como una fórmula, no como un artista. Querían otro himno, otra canción que sonara igual. Pero Johnny no era un eco, era un creador.
Y cuando intentó proponer algo distinto, más soul, más rock, más personal, los ejecutivos lo miraron con una sonrisa vacía y le dijeron: «Eso no vende». El brillo del éxito empezó a opacarse. Los teléfonos dejaron de sonar. Las reuniones se volvieron excusas. El mismo sistema que lo había aplaudido ahora lo ignoraba. Sus siguientes sencillos, Birthday Suite y Dancing with Myself, tuvieron un éxito moderado, pero sin el impulso del sello discográfico, pasaron casi desapercibidos. Para Columbia, Johnny Kemp era historia. Para él, era el comienzo de una herida. Pasaba las noches en su pequeño apartamento de Nueva York, mirando por la ventana con una copa a medio llenar. No había perdido el talento ni la voz, pero sí la ilusión. El negocio lo había desgastado. Un amigo cercano recordaría más tarde: Johnny no estaba deprimido por no ser famoso. Estaba triste porque la música ya no era libre. Intentó adaptarse. Grabó jingles para televisión. Cantó en bodas. Produjo a artistas jóvenes. Era profesional, humilde, siempre sonriente. Pero detrás de la sonrisa había una soledad profunda. El público lo recordaba como el hombre del viernes, pero sus propios viernes ahora eran silenciosos. En una entrevista, cuando le preguntaron si se consideraba un One Hit Wonder, él respondió con serenidad: «Prefiero ser recordado por una canción que hizo feliz a millones, que por un catálogo que nadie siente». Aún así, la frustración crecía. Veía como otros artistas, algunos inspirados por su sonido, alcanzaban la gloria que a él se le escapaba. Escuchaba su influencia en las radios, pero su nombre no aparecía en los créditos. En sus cuadernos escribió: «He cantado para multitudes y para mesas vacías, pero cuando canto, sigo siendo el mismo niño de Nassau. Dios me dio una voz, y mientras respire, la usaré». Con los años, su carrera se volvió discreta, casi invisible. No buscaba fama, solo paz. Vivía de sus presentaciones pequeñas y de los recuerdos. Y aunque el mundo lo había olvidado, él nunca olvidó lo que significaba para la gente común. Cada vez que alguien lo reconocía en la calle y le decía «Friday Night», él sonreía, se tocaba el sombrero y contestaba: «Sí, ese soy yo». Era una sonrisa sincera, pero detrás de ella se escondía el peso de quien había tocado el cielo y vuelto con las manos vacías. El sueño seguía vivo, pero el fuego ya no ardía igual. Mientras la industria cambiaba los boy bands, el pop adolescente, los nuevos sonidos digitales, Johnny observaba desde lejos. Y cuando en el año 2000 NSYNC reversionó Just Got Paid y vendió millones, él volvió a aparecer en los titulares. Pero esa gloria era prestada. En las fotos sonreía, pero quienes lo conocían decían que en sus ojos había melancolía, porque sabía que el mundo celebraba su canción, pero no su nombre. El hombre que le dio ritmo a la alegría se había quedado atrapado entre la fama y el olvido. Y aunque su voz seguía intacta, el silencio a su alrededor era ensordecedor. El tiempo había pasado. Johnny Kemp ya no buscaba fama, solo equilibrio. Vivía tranquilo en Nueva York, actuando en pequeños eventos, rodeado de pocos amigos, siempre con la misma voz cálida que lo había hecho inmortal. A veces, en los clubes, alguien le pedía su himno y él sonreía. «Claro, hermano, siempre hay tiempo para un viernes». A los 55 años, su vida parecía estable, aunque su cuerpo empezaba a mostrar cansancio. Sus allegados decían que hablaba mucho sobre la fe, el mar y la necesidad de volver a sus raíces. Entonces, en la primavera de 2015, llegó una llamada. Era Teddy Riley, su viejo amigo y productor, el arquitecto del New Jack Swing. Teddy estaba organizando un evento a bordo del Tom Joyner Fantastic Voyage, un crucero legendario que celebraba la excelencia de la música negra. Entre los invitados estaban TLC, Earth, Wind, Fire, Chubb Rock, Eric Kelly. Y Teddy tenía una idea brillante. Quería que Johnny subiera al escenario como invitado sorpresa, que cantara Just Got Paid una vez más, frente a una multitud que lo amaba. Al principio, Johnny dudó.
Dijo que se sentía cansado, que prefería quedarse en casa, pero la nostalgia lo venció. «Está bien, hermano», le escribió a Teddy. «Vamos a darles un verdadero viernes por la noche». El 14 de abril de 2015, tomó un vuelo hacia Montego Bay, Jamaica. Llegó sonriente, relajado, con una maleta pequeña y un sombrero viejo. Esa noche llamó a su esposa, Deidre, y le dijo: «Todo está bien, cariño. Mañana será un gran día». Fue la última vez que ella escuchó su voz. Según los informes, Johnny fue al puerto para registrarse en el crucero, pero hubo un problema con su documentación. Algunos dicen que su residencia en Estados Unidos no estaba actualizada. Otros, que su nombre no figuraba correctamente en la lista de pasajeros. El resultado fue el mismo. No pudo embarcar. Regresó solo a su hotel. Cenó poco, pidió una bebida y salió a caminar cerca del mar. Eran las 9 de la noche. El testigo que lo vio por última vez dijo que caminaba tranquilo, mirando el agua. Después, silencio. A la mañana siguiente, el sol bañó las playas de Montego Bay. Un grupo de turistas vio algo flotando cerca de las rocas. Era un cuerpo, boca abajo, con la ropa puesta. En el bolsillo, un pasaporte bahameño. Johnny Kemp. Tenía 55 años. La noticia corrió como fuego. Las redes sociales se llenaron de incredulidad. «No puede ser. El hombre del viernes no puede haber muerto». Teddy Riley, devastado, escribió: «Johnny debía estar conmigo esta noche en el escenario. Ahora canta en otro lugar». La policía local concluyó rápido: accidente. Dijeron que había resbalado, golpeado la cabeza y caído al agua. Caso cerrado. Pero nada encajaba. El mar estaba en calma. Era un nadador experimentado. Sus pertenencias, teléfono, billetera, estaban secas, intactas. Y el informe forense mencionaba trauma en el cráneo, pero también causa natural. Demasiadas contradicciones. Su esposa recibió la llamada del hotel. Cuando escuchó las palabras: «Lo siento, señora Kemp. Su esposo ha fallecido». El mundo se detuvo. Durante días no pudo hablar. Ni ella, ni sus hijos, ni Teddy, ni nadie que lo conociera creyó en la versión oficial. Esa misma noche, en el crucero que debía haber sido su regreso triunfal, Teddy Riley subió al escenario. El público esperaba a Johnny. Las luces se apagaron. Y entonces, lentamente, comenzó a sonar la pista. «Just got paid, it's Friday night». Miles de voces cantaron al unísono. Algunos lloraban, otros sonreían, todos bailaban. Durante 4 minutos, Johnny Kemp volvió a estar vivo. Cuando la canción terminó, el silencio fue absoluto. Teddy miró al cielo y dijo: «Este viernes es tuyo, hermano». El mar de Jamaica guardó sus secretos. La policía nunca reabrió el caso. Pero entre los músicos, entre los fans, entre los que conocieron su alma, el misterio sigue flotando. Un accidente, tal vez. O quizá algo más. Lo único cierto es que el hombre que le dio ritmo a la alegría murió rodeado de silencio. Y sin embargo, cada vez que su canción suena, su espíritu vuelve a bailar sobre las olas. Cuando su voz se apagó, el mundo no lo supo de inmediato. No hubo titulares gigantes ni homenajes televisivos. Solo una noticia breve. Muere el cantante de Just Got Paid en Jamaica. Pero el eco de esa voz siguió resonando en cada rincón donde alguien celebraba un pequeño triunfo. Porque, en el fondo, Johnny Kemp no fue solo un cantante. Fue el traductor universal de la alegría. Su música no hablaba de lujo ni de fama. Hablaba del alivio después del esfuerzo, del primer sorbo del fin de semana, del instante en que uno deja de sobrevivir y empieza a vivir. Cada vez que suena Just Got Paid, algo se enciende. Las cabezas se mueven. Los cuerpos recuerdan. El ritmo de Johnny se mete en la sangre como un latido de libertad. Esa fue su magia, convertir la cotidianidad en una fiesta, el cansancio en energía, el viernes en un símbolo de esperanza. Después de su muerte,
Los músicos de su generación hablaron de él con respeto casi sagrado. Teddy Riley lo llamó el alma del New Jack Swing. Keith Sweat dijo, Johnny cantaba con una sonrisa en la voz. Y en Nassau, su ciudad natal, el gobierno bautizó una calle con su nombre, Johnny Kemp Street. Cada mañana, los niños caminan por esa avenida rumbo a la escuela, sin saber que ese nombre fue el de un hombre que les enseñó a celebrar sin miedo. Johnny nunca fue rico. No murió rodeado de lujos ni de cámaras, pero dejó algo que el dinero no puede comprar: una huella emocional. Su canción se convirtió en un ritual intergeneracional. Desde las fiestas en los 80 hasta las bodas en el 2000, desde los bares de Harlem hasta los conciertos en Miami, su voz sigue viva. Cuando NSYNC regrabó Just Got Paid en el año 2000 y vendió millones de copias, Johnny sonrió ante las cámaras, orgulloso. «Esa canción no es mía», dijo una vez, «es del pueblo». Y tenía razón. Su obra pertenece a todos los que alguna vez necesitaban una razón para sonreír después de una semana difícil. Su historia también es una advertencia, una sobre cómo la industria usa y olvida, cómo brilla lo efímero y se apaga lo auténtico. Pero él eligió no amargarse. Eligió seguir cantando, aunque fuera para 10 personas. Porque entendía que la verdadera fama no está en las listas, sino en los corazones. En una de sus últimas entrevistas, Johnny dijo algo que hoy suena como una despedida. El éxito no es cuánto te pagan, es cómo te sientes cuando el público sonríe contigo. Y esa fue su victoria. No los Grammys, no los discos de oro, sino la conexión humana, la energía compartida. Quizás por eso, cada vez que suena el bajo y alguien grita, «It's Friday night», su espíritu despierta. Está allí, en la pista de baile, entre luces de neón y risas, observando desde algún lugar del cielo caribeño. Su sombrero inclinado, su sonrisa amplia, su mirada traviesa, como si diera, «Vamos, no te quedes quieto. La vida todavía tiene ritmo», porque la verdad es que Johnny Kemp nunca se fue. Su cuerpo descansa en silencio, pero su canción sigue respirando en cada viernes, en cada sonrisa, en cada alma que necesita un motivo para celebrar. Él enseñó al mundo que la alegría también es una forma de resistencia, que reír, bailar, amar, incluso en medio de la incertidumbre, es un acto de fe. Y así, mientras existan trabajadores que cobren su cheque, soñadores que levanten la copa y corazones que laten al compás del beat, Johnny Kemp seguirá cantando, no en un escenario, sino en el pulso invisible del viernes eterno.